Buenas tardes, un gusto volver a encontrarnos en estos espacios de reflexión, de análisis y de posibilidades de construir propuestas otras desde donde podemos eh, ir generando espacios de diálogo y de construcción. Eh, pues en el marco de los diálogos por la transformación, que fue una estrategia planteada por la candidata Claudia Sheinbaum para poder fortalecer el plan, el proyecto de nación, eh, algunas organizaciones civiles, sociales, institucionales, nos dimos a la tarea de organizar una serie de conversatorios de especialistas de México y de América Latina que nos pudieran abrir un poco más la mirada de las grandes transformaciones, de los desafíos, de los retos que tenemos como país y como países de América Latina en el marco de estos gobiernos. Están en algunos países desde otras perspectivas, desde otros proyectos de vida. Y en ese sentido, bueno, iniciamos con el proyecto, con el conversatorio de la democratización de la educación, en donde estuvo el maestro Emilio Tenti Fanfani con nosotros. Trabajamos también la resonancia de la nueva escuela mexicana desde América Latina, en donde estuvo el maestro Bienvenido Argueta desde Guatemala. Estuvo con nosotros el maestro Axel Didrikson con retos y desafíos en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Nuestro anterior conversatorio nos acompañó el maestro Marco Raúl con aportes de la educación popular a la educación pública. Y hoy tenemos pues el privilegio para nosotros como comunidad epistémica, es un privilegio tenerla con nosotros a la maestra Katia Colmenares. Voy a dejar el micrófono a nuestro compañero eh, Juan José Domínguez Gordillo, compañero de lucha también del movimiento para la transformación social sustentable durante un buen número de años. Es parte también de la comunidad académica del Instituto de Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable. Adelante, maestro Juan José. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen por Facebook a lo largo de todo y ancho de todo nuestro país, así también a nuestras amigas y amigos que nos siguen en diversos países de nuestra América. Sean todos y todas bienvenidos a este sexto conversatorio denominado Horizontes de la Educación en el Movimiento de Regeneración Nacional. Quiero comentarles que estos conversatorios han sido organizados por el colectivo Tu Red, por el colectivo Con Afecto y Con Amor, por el movimiento de transformación sindical y por el movimiento pedagógico y social para una vida autónoma y digna, MOPES-BAT, del cual también formamos parte quienes estamos aquí. Hemos de concluir, hacer un primer cierre con este conversatorio de lujo que tenemos hoy, para permitirnos seguir reflexionando en torno a una otra educación. ¿Sí? Y les agradecemos su atención, acompáñennos, será muy interesante y pues también pedimos
que aporten con sus preguntas. Muchas gracias y devuelvo la palabra a mi compañero, el doctor. Gracias, Juan José. Bueno, dando curso a nuestro programa, me permito presentar al doctor Daniel Hernández Cruz, compañero también de Mil Batallas, parte también de la comunidad epistémica que venimos desde Chiapas trabajando y construyendo desde hace casi 20 años, y es parte también del claustro académico del Instituto de Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable y PECTRASOS. Bienvenido, Daniel. Daniel moderará nuestro conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de llevar a cabo la moderación de este conversatorio, el sexto conversatorio de Diálogos por la Transformación. Hoy día con la presencia de la doctora Katia Colmenares Lizárraga, del cual me siento muy honrado de participar del mismo. Quisiera dar algunos datos, primero de la doctora, y después plantear algunas interrogantes, algunas cuestiones para pues darle la palabra a nuestra invitada. Ella es doctora en Humanidades en la línea Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una estancia postdoctoral en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es jefa de planes y programas académicos del Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y directora académica de la Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercultural. Y es un honor para nosotros tenerla en este conversatorio de cierre de esta jornada que iniciamos hace algunas semanas. Hemos intencionado este conversatorio bajo el título de Horizonte de la Educación en el Movimiento de Regeneración Nacional, pensando en primer lugar que este es un movimiento que tiene sus antecedentes, digamos, no hace 6 años cuando se consolida la propuesta política, el proyecto político de nuestro actual presidente y el partido, sino que el Movimiento de Regeneración Nacional como tal es incluso antes del partido, como sabemos, esto lo decimos un poco para el público en general, y desde el momento de coincidencia y de divergencias, por supuesto, en torno al movimiento, el asunto de la educación y la cultura han jugado un papel muy importante. Ya en lo que ha sido la presente administración de gobierno federal, hemos asistido al despliegue de un proyecto educativo que conocemos como la Nueva Escuela Mexicana, que reúne mucho de estas líneas de fundamentación que se venían, digamos, discutiendo y articulando, y que le dan sentido, le dan forma finalmente a lo que para nosotros es un modelo, que es la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, el movimiento de regeneración nacional, que va más allá de un periodo sexenal, que ahora estamos, por supuesto, ante la posibilidad que vaya hacia un segundo periodo sexenal con el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum. No obstante, pues, el movimiento lo pensamos como algo de mucha mayor
trascendencia, por lo que para nosotros, por supuesto, estamos hablando de un largo aliento, de un movimiento de regeneración de la vida pública de este país, acompañado tanto de la dimensión político-electoral como de otras dimensiones que le dan vida al movimiento. En ese contexto, sin duda, la cultura y la educación particularmente juegan un papel muy importante porque permite espacios en donde sujetos interactúan tanto con propuestas educativas, con un proyecto de cultura en la perspectiva que plantea el movimiento. Bueno, en ese marco nosotros planteamos el horizonte, la pregunta por el horizonte de la educación en el movimiento de regeneración nacional, y este es el marco en el que le damos la bienvenida y la palabra a la doctora Katia Colmenares Lizárraga. Bienvenida, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Bueno, a todos los que han hecho posible que podamos estar el día de hoy compartiendo. Muchas gracias, Daniel, por tan linda presentación. También Armando y Juan José. Y todos los compañeros y compañeras que no se ven, que están más allá, detrás de las cámaras y bueno, que están en el movimiento justamente. Me gustaría empezar por esto último que ha comentado Daniel sobre el movimiento, porque efectivamente cuando tratamos de pensar el tema pedagógico, lo primero que nos viene a la cabeza es ¿para qué? ¿Para qué hacer una transformación pedagógica? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde queremos caminar? Y en el tema pedagógico se juega, digamos, yo diría el corazón de una transformación, porque en lo pedagógico se define el sentido de lo político y también el sentido de lo económico, si lo pensamos, lo económico en su sentido originario como reproducción de vida y no reproducción de la ganancia. Pero también el tema social y en última instancia lo humano. En lo pedagógico se cristaliza la utopía de un proyecto. Entonces, tenemos que tener muy bien claro cuál es la utopía, hacia dónde queremos caminar, porque eso es lo que va a definir los eslabones, las metodologías, los diseños curriculares, qué es lo que queremos construir, qué tipo de relación intersubjetiva queremos producir, qué tipo de sociedad estamos pensando. Entonces, de ahí que lo pedagógico nos hace automáticamente también mirar hacia atrás, porque la utopía, aunque es, como decía Galeano, aquello que nos permite caminar, porque nos da como la dirección hacia donde vamos avanzando, pero si no sabemos de dónde venimos, no podemos emprender esa marcha. Entonces, lo pedagógico también tiene que recoger, tiene que pensar de dónde estamos partiendo, quiénes somos. Y en esa pregunta del quiénes somos, pues también está incluido el quiénes hemos sido, la historia. Es el doctor Enrique Dussel, maestro nuestro, maestro también de este movimiento, fundador de este movimiento, siempre comprometido. Él señalaba la necesidad de hacer
mucho antes de que se planteara la nueva escuela mexicana, él instaba a que se dieran ya los pasos necesarios para pensar una transformación pedagógica en nuestro país. Y él por ahí tiene una conferencia en internet que vale mucho la pena escuchar sobre pedagogía. Y él decía, tenemos que reconstruir la historia, pero una historia mundial, porque la historia que tenemos, que conocemos, y no es un pecado, digamos, solamente de México, la historia que estudiamos es la historia que nos heredó Europa, que nos heredó Occidente. Y él en esa conferencia y en muchos otros espacios, yo siempre lo escuchaba repetir, que él decía, yo he dado clases en la mayor parte de las universidades del mundo. Y nunca lo decía con petulancia, sino más bien con orgullo, porque ese era un maestro grande y albergaba un gran nosotros. Así que cuando él hablaba de lo que había logrado, siempre decía, nosotros los latinoamericanos tenemos también mucho que enseñar al mundo. Entonces, él que dio clases en la mayor parte de las universidades del mundo, siempre hacía una pregunta en todos los foros, y es, ¿alguien ha estudiado la historia de una manera distinta que aquella que nos dice que primero está la antigüedad, después la Edad Media, después la Edad Moderna? Y él dice, bueno, yo he hecho esa pregunta por décadas y nunca ha habido nadie que levante la mano. O sea, en China, en la India, en Sudáfrica, en Canadá, en todos los países de América Latina, bueno, ya puedo decir, etcétera, no había nadie que había estudiado la historia de otra manera. Entonces, hay aquí algo que analizar fundamental, y es que la globalización de la cultura europea, que es lo que nosotros conocemos como la modernidad, realmente venció en el ámbito epistemológico, o sea, en el ámbito de la producción del conocimiento. Venció con un lenguaje científico e impuso una pedagogía. Entonces, estamos aprendiendo, y esto es muy importante, no solamente una historia, sino que, como decíamos al principio, estamos aprendiendo ya no la utopía de la modernidad, porque no hay ninguna utopía detrás, hay una gran distopía. Un sueño del que hay que despertar porque parece más bien una gran pesadilla. Y es que la modernidad, como proyecto civilizatorio que surge en Europa, que tiene un año de nacimiento, y Enrique Dussel siempre lo situaba en 1492, el proyecto civilizatorio de la modernidad produjo todo un modo de vida en concreto. Entonces, produjo una pedagogía, produjo una política, una económica, ¿no? Y ahí tenemos el modo de producción capitalista, es la expresión de la economía moderna occidental. Produjo un tipo de sociedad. Y aquí recordamos también al gran pensador Carlos Marx, que decía el capitalismo no solo produce mercancías, produce también sujetos, produce también al consumidor de esas mercancías. Y en el neoliberalismo en particular vimos este modo de operar, porque el neoliberalismo fue claramente no solo la implementación de políticas económicas,
sino que fue también la implementación de políticas culturales. Entonces, lo que tenemos como resultado es un tipo de ser humano. La pedagogía produce un tipo de ser humano. Y eso es lo que necesitamos, en primer lugar, preguntarnos, ¿qué tipo de ser humano queremos? ¿Y qué tipo de ser humano somos? Después de 500 años de modernidad, y claro que venimos de la modernidad ya también. Pero en el caso de América Latina, no es la única raíz que tenemos. Y eso nos da siempre una ventaja enorme y también nos da la posibilidad de hacer la crítica. Una crítica que no es una crítica que hacemos al que está enfrente, sino que es una crítica que tiene que empezar a ser autocrítica. Porque estamos como en esa contradicción nosotros. Tenemos esa raíz cultural de nuestros pueblos originarios y tenemos también la raíz que se trenzó ahí de la modernidad. Y cuando en este momento histórico estamos pensando hacia adelante, hacia lo que queremos construir, tenemos que ser muy conscientes de esta contradicción que tenemos en las entrañas y que tenemos que superar. Y esa superación se va a hacer también con producción de conocimiento y se va a hacer políticamente y se va a hacer pedagógicamente y económicamente, porque no hay última instancia en la realidad. El ser humano es un ser humano complejo, pero lo que sí podemos decir es que digamos, el lugar en donde todo eso se engarza es en el ser humano. Entonces, tenemos que concentrarnos en el tipo de ser humano que vamos a producir, que queremos producir. O sea, la transformación que tenemos que llevar a cabo es una transformación de la subjetividad del mexicano. Y por eso no resulta nada raro que terminamos este sexenio, terminamos este momento precisamente con una formulación que es tan nueva, tan antigua y tan nuestra, que es el humanismo mexicano. Porque este proceso se ha realmente dado cuenta de en qué consiste la transformación. Tenemos que producir ese humanismo mexicano y precisamente conversando con Armando Bartra, otro enorme de este movimiento, también fundador, gran maestro, militante, y bueno, él nos decía, el humanismo mexicano surge porque lo que tenemos del otro lado es la deshumanización neoliberal. O sea, ante la deshumanización neoliberal surge el humanismo mexicano. No surge, digamos, a partir de reflexiones románticas, ¿no? Antiguas, momentos de la modernidad, no. Surge de la necesidad de poner nuevamente en el centro al ser humano que queremos construir a partir de la cultura, de las raíces nuestras que tenemos. Entonces, pensar esta historia, pensar 1492, pensar hoy el 2024 como la culminación de 6 años en donde hemos empezado apenas un camino, porque como bien también
comentaban Armando y Daniel al comienzo, hemos apenas empezado el proceso al interior de las instituciones, ¿no? Este movimiento decidió pasar a la lucha político-electoral y yo estoy convencida de que fue un acierto. Porque hay que dar la lucha en todas las batallas y en todas las trincheras. Es decir, es muy valioso todo el trabajo que se hace al interior de los movimientos sociales, pero también es necesario dar la lucha al interior de las instituciones. O sea, tenemos que ir ocupando cada vez más espacios, porque espacio que no ocupemos, la modernidad se va a seguir reproduciendo. Entonces tenemos que llenar, ¿no?, esos lugares y vamos a tener que hacer un trabajo también político para el cual la izquierda no está acostumbrada y no tiene mucha experiencia, que es el trabajo de unidad. La izquierda a veces es tan crítica, ¿no?, y que raya con el sectarismo. Y es muy difícil construir un proyecto de nación si uno se pone sectario. Tenemos que aprender a dialogar. Y esa es la cultura que hay que desarrollar. No es una cultura que tengamos, pero es parte del humanismo mexicano que hay que construir. Y es decir, en esos diálogos, en ese trabajo, en estos espacios, es donde vamos madurando las ideas y vamos madurando también la experiencia política del diálogo. Ahí realmente los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos y la izquierda también tiene que llevar a cabo un proceso de, lo voy a decir primero, desmodernización, porque tenemos una izquierda bien moderna, que en gran parte se vuelve un enorme obstáculo para la transformación. Ahora, ¿en qué consiste desmodernizarse? Y esto, digamos, es difícil de expresar porque precisamente la modernidad produjo un lenguaje que nos hace caer en la trampa. La modernidad, cuando uno la menciona, automáticamente nos da la sensación de lo último, de lo más nuevo, de lo más universal, de lo más racional. O sea, ya automáticamente tiene una carga valorativa impresionante. Es claro, un mecanismo para evitar la crítica. Entonces, cuando nosotros decimos hay que desmodernizar a la izquierda, automáticamente lo que viene, ¿no?, o sea, casi por dialéctica, a la cabeza, entonces hay que atrasarse, ¿no? O sea, hay que volver al pasado. Pero no, esto es una trampa de lenguaje de la modernidad, porque no estamos diciendo que hay que volver atrás, estamos diciendo que hay que reconectar con la raíz, que no es lo mismo, porque además nuestros pueblos originarios no son cosa del pasado. Nosotros tenemos pueblos originarios del siglo XXI. Y si no los vemos como parte del siglo XXI, es porque también la modernidad, en su pedagogía de la historia, nos enseñó que todas las culturas no europeas son cosa del pasado. Y como el pasado está atrás, entonces son atrasadas.
es una trampa de lenguaje y una trampa epistemológica. Y tenemos que ir saliendo de esa, como diría un hermano muy querido, Abdenur Prado, tenemos que salir de esa cárcel epistemológica, porque entonces nos es difícil nombrar lo que queremos nombrar, porque no tenemos palabras o tenemos demasiado cerca todo el marco categorial que nos ha puesto la modernidad, los conceptos que además van de la mano con valores, van de la mano con sensaciones, con emociones. Entonces, vamos a tener que aprender muchas cosas otra vez. Y vamos a tener que reflexionar la historia y crear palabras nuevas. O crear, a lo mejor no palabras nuevas, sino contenidos nuevos de las palabras, para poder ser precisos y nombrarnos y que cuando nos nombremos no quedemos inferiorizados, porque eso es lo que constantemente sucede. Entonces, yo siempre utilizo la metáfora del espejo. Es como si tuviéramos un espejo que no es nuestro y que cuando nosotros nos lo ponemos enfrente, no nos vemos a nosotros mismos, sino que vemos en el reflejo la imagen que la modernidad ha puesto sobre nosotros. Entonces nos vemos inferiores, nos vemos subdesarrollados, nos vemos incapaces, nos vemos como una cultura regional, no universal, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo importante que no van a poder hacer solamente los pedagogos. Vamos a tener que hacerlo juntos. Vamos a tener que trabajar filósofos, historiadores, pedagogos, científicos, porque esta desmodernización no es otra cosa que descolonización. Cristóbal Colón se fue, vencimos 1810, se logró la independencia de este país y sin embargo no nos dimos cuenta de manera suficiente que Colón se había quedado al interior de nuestras cabezas. O sea, ya no fue necesario que estuviera físicamente el imperio español llevando adelante las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pedagógicas. Ya no era necesario. ¿Por qué? Porque habíamos interiorizado sus valores, su modo de comprensión del mundo, su cosmovisión. Y entonces cuando nos mirábamos al espejo y queríamos parecernos al español, no queríamos parecernos a lo que éramos. Y entonces fuimos en este intento y decían nuestras abuelas, de mejorar la raza, ¿no? De irnos blanqueando poco a poco, de irnos mezclando, de ir produciendo una cultura que llamábamos nueva, mestiza, pero que fue más como una mezcla física, pero quería siempre negar el interior de la cultura de nuestros pueblos. Quería siempre negar esa sangre indígena. Entonces, lo que tenemos hoy en día, y en eso está consistiendo la transformación. La primera transformación fue sacar físicamente al español. La segunda transformación fue sacarlo también de las instituciones políticas, porque estaba metido también al interior con las instituciones religiosas. Y entonces estamos llevando a cabo con cada transformación un proceso de descolonización. Pero nos falta.
tenemos que profundizar este trabajo de descolonización. Y eso es lo que nos toca ahora. El humanismo mexicano trata de eso, de poder recuperar una identidad que opta, o sea, una identidad que ahora nosotros vamos a elegir, que ahora nosotros vamos a abrazar con toda conciencia. Y parte de lo que se trata ahora de abrazar y de recuperar es el espíritu de comunidad. Que eso fue una de las cosas que precisamente se perdieron en el camino. La modernización de nuestros países, la modernización del mundo, la modernización de la sociedad, significó específicamente, cuando hablamos del ser humano, en la producción de un ser humano individual, egoísta, autorreferente, que está en constante competencia con el otro, que es solamente aplastando el otro, que encarna una pulsión de dominación. Eso es lo que hemos aprendido estos 500 años. Pero, aunque lo hemos aprendido, también tenemos, como hemos dicho, esta otra raíz que queda también. Y por eso es la contradicción. Porque de todas maneras, la familia mexicana sigue siendo esa comunidad que nos enseña la solidaridad, la incondicionalidad, que más allá de si el Estado está o no está, tenemos la familia que nos cura, que nos cuida, que vela por nosotros, que nos sostiene. Y esa familia, la familia mexicana, es una herencia milenaria y que nos recuerda esa otra raíz. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que expandir es esas relaciones comunitarias y solidarias para trascender el ámbito personal, para que podamos hacer política desde ahí, para que podamos hacer economía desde ahí, para que vayamos quitándole terreno a la sociedad moderna y empezar a producir una comunidad más allá de la modernidad. Hablamos de una comunidad transmoderna. Eso es lo que hay que producir. Es decir, esa es la utopía contenida al interior de ese humanismo mexicano. Y esa utopía, cuando la miramos de cerca, en realidad es tan compatible con otras utopías, con otras culturas, con otros proyectos que también se vieron negados, dominados, suprimidos por la modernidad en otros lugares del mundo. Ahí es donde nos vamos a ir encontrando. Esto ya lo avisoraba Enrique Dussel, que hablaba justamente de la edad transmoderna, como una edad en donde pudieran realmente convivir, dialogar, ¿no? Las distintas culturas anteriores a la modernidad, pero anteriores y supervivientes de la modernidad, porque siguen ahí, como a la espera de su turno, siguen ahí en resistencia, como nosotros. Entonces, estamos llegando a un momento, yo digo, de gran conciencia, y me da tanta alegría que en México nos haya tocado poder verlo con nuestros ojos. Este despertar que sabemos que es un comienzo apenas, que en 6 años no se alcanza todo lo que soñamos, pero que sí se pueden sentar unas bases, sí se puede alimentar una esperanza, sí se puede
digamos, empezar a tomarnos de las manos para seguir caminando. Y con la conciencia de que esto va a ser un proceso, que vamos a tener que trabajar porque no hay leyes en la historia. No es que ahora, digamos, le toca a la izquierda. No. Aquí no ha habido una ley física que nos llegó el turno, sino que esto se ha conquistado con lucha. Esto se ha conquistado con un montón de gente que ha dado la vida y que ha quedado ahí. Y esa gente que ha dado la vida, que son ancestros nuestros, ellos son el corazón también de que nosotros podamos estar aquí, celebrando el poder llegar a término de estos 6 años y poder relanzar un proceso de mayor profundización, de mayor conciencia. Creo que es un momento increíble de apertura histórica. Y México va a tener aquí, en este momento, un gran papel, porque además la humanidad se debate hoy día en esta deshumanización que, bueno, nos está alcanzando en muchos lugares del mundo. Palestina, no queremos dejar de mencionarlo. Una Palestina que nos duele y que tenemos que ir cerrando filas en esa humanización que además hay otra cosa que yo quisiera como aquí dejar una pequeña semilla, esperando que pueda germinar en algunos de los que escuchan. Que cuando pensamos en humano, en humanismo, tenemos que recordar que esa palabra viene de humus, viene de tierra, y que en realidad humanizarnos quiere decir que seamos desde el espíritu de la tierra, que es lo que nos corresponde. Como decía Enrique Dussel, somos una misma vida desde hace 3.500 millones de años. Desde que despertó a la vida, la primera célula hasta hoy, la vida ha seguido viviendo de manera ininterrumpida. Claro, nos vemos cada uno como individuo, pero eso es solo aparente. Lo que está detrás, lo que está de fondo, es que somos una misma vida y que la naturaleza, que esta modernidad también nos enseñó a ver como una cosa, como un objeto. Nuestros pueblos originarios nos recuerdan que la naturaleza es madre y que somos hijos de la tierra y que tenemos que la responsabilidad, tenemos que llevar a cabo la responsabilidad de entendernos como hijos de la tierra y que tenemos que hacernos cargo de la vida. Ese es el llamado. O sea, el llamado de humanizarse es el llamado a ser comunidad de vida, a que tomemos la responsabilidad en nuestras manos y que superemos este individualismo moderno y que podamos realmente reconectar con la esencia de lo que somos, que es ser comunidad. Y nuestros pueblos originarios que nunca lo olvidaron y que siguen como un eco susurrándonos, diciéndonos que están ahí a la espera de seguir construyendo ese mundo que 500 años se intentó destruir, pero que hoy germina de nuevo. Muchas gracias. Doctora Katia, muchas gracias por esta primera donación. No vimos el tiempo, no fue necesario. El corazón y el pensamiento nos van acompañando y sentimos el momento en que es necesario hacer la pausa, ¿no? Muy bien.
Quisiera hacer primero para el público, por si nos apenas están conectando, y también para ir colocando algunas preguntas que tenemos ya en el chat. Una brevísima recuperación. Primero, el asunto de reconocernos en un movimiento y saber las implicaciones de estar en el movimiento de regeneración nacional. Y parte de estar en el movimiento tiene que ver con aquello que en sentido de autocrítica es importante reconocer en esto que podríamos llamar la lucha interna, en torno a la importancia de un trabajo de unidad frente a prácticas aprendidas, heredadas, propias de la modernidad, propias del individualismo que nos ha enseñado, digamos, el capitalismo en su conjunto y que se ha exacerbado, por supuesto, en las últimas décadas. La importancia de hacer efectivo el diálogo, por supuesto, la crítica, y estar en el movimiento implica reconocer esto, ¿no? Reconocer que es importante ir destejiéndonos como movimiento en el reconocimiento de que efectivamente estamos habitados en nuestras subjetividades por supuestos, por prácticas que han venido también de ese lugar al que ahora estamos poniendo enfrente, ¿no? Eso me parece que es fundamental, ¿no? Es lo que en un momento dado puede generar esta fortaleza, esta fuerza al movimiento, no, no en la perspectiva monolítica, no en la perspectiva de otra perspectiva que digamos que se presente como ha sido hoy día la que se está cuestionando, sino justamente en el reconocimiento de la diversidad, procurar estos puntos de encuentro que nos hagan avanzar frente al reconocimiento, diríamos, como se señala en la lucha política del proletariado y el sindicalismo, a los verdaderos enemigos, ¿no? Y por otro, justamente, el trabajo de la lucha externa, la lucha frente a las fuerzas políticas y a ese otro proyecto de país, si es que podría pensarse como tal, que fue exacerbado de los finales de los 80s hasta el 2018 y que vino socavando muchos aspectos fundamentales de lo que era justamente nuestra nación. De allí el proyecto alternativo de nación y de ahí la importancia, el valor de la educación y la cultura, y de allí que justamente en este sexenio, en los últimos 3 años, el debate, la lucha se haya concentrado allí, justamente en esta dimensión de lo pedagógico y didáctico a través de el proyecto educativo y la ofensiva, digamos, de la llamada neoliberal conservadora. Bueno, primero esta cuestión que es muy importante en términos de la clarificación de la pregunta: ¿quiénes somos como movimiento? ¿De dónde venimos? ¿Y qué es lo que queremos
construir, qué es lo que queremos transformar, y a quienes abraza el proyecto de nación que ahora, digamos, está ya transcurriendo. Eso por un lado. El otro aspecto que me parece en este sentido fundamental es justamente cómo esta otra pedagogía, cómo es que esta otra política recupera el sentido ético y estético para plantear entonces la propuesta del humanismo mexicano como una utopía dentro de lo que llamamos lo posible de darse, ¿no? Frente a lo que ya se ha dicho, la deshumanización, esta modernización, esta modernidad que ha caminado vinculado a lo que podríamos llamar el proyecto de muerte, el proyecto de horror y de muerte. En ese sentido, el humanismo mexicano está, digamos, generando toda una propuesta que se expresa en materiales, se expresa en espacios de formación, no solamente en el caso de la educación formal, sino de otras experiencias que permitan ir llegando como a los distintos sectores, digamos, de la sociedad. Y sobre eso ahorita plantearíamos alguna pregunta. Es importante, me parece, entonces, hacernos la pregunta por aquello que debe ser recuperado de esta tradición, de esta historia, de esta memoria, de nuestro pasado, de este pasado milenario, bien se ha dicho, con una serie de claves de las cuales al término de la exposición se han colocado, como el asunto de la comunidad, que efectivamente, como señalaba la doctora Katia, de pronto los críticos a la propuesta expresada en el plan de estudios de la nueva escuela mexicana decían, no, pues la comunidad significa regresar al pasado, ¿cómo es posible que regresemos a la vida de las comunidades? Bueno, es que es parte de los desafíos también como enseñarle, ¿no? Enseñarle al otro, debatir con el otro. Si ya no lo comprenden, bueno. Comunidad es clave, ¿no? La solidaridad, la reciprocidad, la función que ha cumplido esta familia como institución, este tipo de familia como institución que se sigue preservando, tanto en la vida urbana como en la vida rural, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una serie de claves muy interesantes, pero siempre hemos comentado en los círculos de reflexión, en este espacio de Ipek Trazos y el Mopesvad, bueno, ¿y qué más es importante de recuperar de esa memoria, de esa historia, de ese pasado otro negado? Porque nosotros en el presente, con nuestros pueblos originarios, con nosotros mismos, tenemos un desafío mayúsculo, y es que se ha encarnado tanto ese proyecto de muerte, aún en nuestros pueblos, ya tocó, ya hundió raíces en nuestros pueblos, que hoy mismo necesitamos sentarnos, dialogar, y reconocer que efectivamente
hemos sido copados y estamos respondiendo en una lógica similar al que en otro tiempo había devastado, en otro tiempo, digamos, había estado atentando contra la vida, y parece que de pronto, y esto lo vemos, por ejemplo, en el contexto de Chiapas, nuestros pueblos también lo están haciendo. Y de ahí entonces es, por un lado, la recuperación de estas claves, pero por otro, el compartir con ellos esto para construir conciencia juntos de hacia dónde debemos de caminar. Muy bien, en este sentido, pues se han señalado algunas preguntas que ahora quisiera mencionarlas para efectos de que pudieras hacer una recuperación en general. Pregunta del público: ¿qué experiencias se tienen de este tipo de trabajo de desmodernización, de descolonización en el territorio nacional? ¿En qué otros sectores se ha estado trabajando en ello? Digamos que en la educación, pues primariamente apenas estamos comenzando. ¿Qué seguiría para construir en este orden de ideas de la desmodernización, de la descolonización, el segundo piso de la cuarta transformación? ¿Por dónde estaría empujando en este momento el horizonte de la educación en el Movimiento de Regeneración Nacional en esta segunda fase que se ha llamado el segundo piso de la cuarta transformación? ¿Qué estrategias se pueden utilizar, tanto las que ya están de alguna manera planteadas a nivel curricular como de otro tipo, que no toque solamente a los contenidos educativos, sino también, digamos, al pensamiento, a las prácticas? ¿Cómo podemos hacer que los educadores, los padres de familia, la sociedad en general, valoricen los conocimientos locales y ancestrales? ¿Qué implica reconectar con la raíz y qué claves recuperar de nuestros pueblos originarios para hacerlo viable? En fin, estas son algunas preguntas. Yo en ese sentido ahondaría en la importancia que tiene pues el proceso de divulgación, cómo se está haciendo llegar a todos los sectores sociales, pues toda esta producción, digámoslo así, ¿no? La tarea particularmente con los maestros y trabajadores de la cultura, pero pues también con los distintos tipos de liderazgos al interior del partido, con con lo que llamamos pues las cúpulas de las dirigencias. Pienso en los consejeros estatales, nacionales del partido. Pienso en muchos que observamos con tristeza cómo están o cómo han traicionado el espíritu del Movimiento de Regeneración Nacional, cómo han ido en contra justamente de los principios, de los valores que tanto esfuerzo se ha tenido para colocarlos allí, pensando eh, en otro modo de construir la vida nacional. En fin, entonces esta parte para muchos es importante. ¿Cómo es que se está llegando a tantos en este desafío de la transformación pedagógica, más allá del aula, más allá de las escuelas? En fin, bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta este momento, y en este sentido, pues le devolvemos la palabra a la doctora Katia Colmenares para una segunda intervención. Muchas gracias, Daniel. Pues mira, son preguntas tan amplias que dan para otra segundo round, pero voy a tratar de ser breve.
¿qué recuperar, no? O sea, además de lo comunitario, es que realmente hay que recuperar más bien lo comunitario en todo. Yo lo plantearía al revés, ¿no? No es que es además de lo comunitario, sino que hay que ir pensando en clave comunitaria. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en las distintas áreas de la vida. Y eso va a significar una transformación y una recreación de la cultura, porque has dicho muy bien que la modernidad realmente ha tocado todos los espacios y ha tocado también a las culturas y los pueblos originarios. O sea, no podemos idealizar tampoco, ¿no? Y decir que los pueblos originarios son comunitarios y ya. No, también la cultura moderna ha penetrado ahí. Y también hay esa contradicción, ¿no? Y también en parte, digamos, la sociedad moderna se ha mezclado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo por eso de recreación. Y ahora sí, recreación consciente de esa cultura porque vamos a tener que realmente crearla de nuevo, producirla en los distintos espacios. Y por supuesto que hay mucho que aprender. Yo no diría como solamente esto, quisiera ser enfática de que no es nada más recuperar un pasado, sino recuperar un presente, porque tenemos también, ¿sabes?, relaciones verdaderas, relaciones humanas, relaciones solidarias, las tenemos. Y el hecho de que estemos aquí todos en este espacio también nos habla de que al menos los que estamos en esta sala hemos sido más o menos acunados. Bien o mal, digamos, salimos adelante, tuvimos relaciones humanas que nos sostienen y que nos dieron una cierta salud emocional para poder hacer una vida. Es decir, las relaciones humanas, las relaciones comunitarias, no solamente, digamos, las encontramos como de manera en las comunidades de los pueblos originarios, sino que también tenemos pequeñas comunidades al interior de nuestras sociedades modernas y tenemos que expandir esa cultura. O sea, tenemos que ir transformando. Yo recuerdo, y bueno, ustedes no me van a dejar mentir, que México era otro hace 20 años. O sea, tú te subías al transporte público y hablabas con el hombre de al lado, la mujer de al lado. Todavía eso se mantiene un poco en los pueblos, pero es cierto que la inseguridad, la sociedad moderna nos ha ido individualizando, de manera que nos ha hecho tener miedo. El otro es en la cultura moderna el enemigo, el que me puede hacer daño, el que me pone en riesgo. Entonces, transformar la cultura va a significar que el otro es la posibilidad de mi propia vida. O sea, es quien va a velar por mí también. Entonces, de eso se trata, como de ir reconstruyendo ese tejido que hoy está tan roto. Y por eso esas experiencias verdaderas, humanas, que tenemos, que normalmente las encontramos al interior de nuestras familias, las tenemos que ir expandiendo. Tenemos que irnos haciendo red. Y yo creo que este movimiento ha empezado a generar ese tipo de experiencias. No sé, ustedes también lo habrán sentido, pero uno va a la marcha y estás con la gente al lado y estás gritando, y estás sonriendo y estás hablando y te encuentras en un espacio político que te sientes a salvo.
de pronto. O sea, el estar en un movimiento en donde queremos transformar este país. Y de pronto somos miles y de pronto somos millones. Y si nos vamos dando cuenta de en qué sentido necesitamos transformar este país y que ese transformar este país se hace cara a cara, se hace con el otro inmediato, se hace en esa expansión de las relaciones solidarias, pues entonces no habrá quien nos pare. Entonces, la transformación no solamente se hace en las instituciones, en la elección, se hace cotidianamente, con el que tengo al lado. Entonces, es un trabajo constante, es un trabajo hormiga, pero es un trabajo también que cuando lo juntas, vamos construyendo red, vamos construyendo relaciones de confianza. Y eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido la confianza. Nos sentimos constantemente en peligro. Y claro, la modernidad nos ha dicho desde hace 500 años que el ser humano es el lobo del hombre. Nos ha dicho que el ser humano es malo por naturaleza. Pero cuando uno tiene en brazos un bebé y uno decide acunarlo, darle teta, alimentarlo, cobijarlo, calentarlo, ¿qué es lo que, digamos, cuál es el interés que tiene una madre de hacer todo eso? Es más bien una donación, es amor, es incondicionalidad. No lo hago porque no acuno, doy calor y doy alimento porque un día voy a sacar provecho. Doy por servicio. Y, y nuestro presidente nos ha demostrado eso, que la política es servicio. El sentido más profundo del poder es ponerse al servicio. Y por eso tenemos que cambiar la cultura del funcionario público, que tenía una función, al servidor público, que está al servicio del pueblo. Entonces hay que llevar como esa relación humana, esa relación comunitaria a todos los ámbitos de la vida. Yo diría, ese es el gran reto y eso es lo que nos va a dar como la brújula para poder descolonizar, porque ahí donde ha entrado la modernidad, ahí ha atomizado las relaciones. O sea, ahí nos ha individualizado y nos ha dicho, no, tienes que buscar tu propio interés, ¿no? El más abusado es el que gana y nos establece una cultura de la competencia, etcétera, etcétera, en lugar de la colaboración. Entonces, eso es lo que yo diría como el segundo piso tiene que ser cultural. Y mira qué cosa, ahora esta carta que ha surgido de gente que se dice de muy alta cultura, de artistas. Pero si nos damos cuenta, ¿qué cultura es esa? Esa es la cultura que no nos sirve, esa es la cultura moderna, esa es la cultura del propio interés. Porque esa gente, si está contra el proceso de transformación, es porque ha visto la democratización como un atentado a sus intereses individuales. O sea, todos esos intelectuales, todos esos que es que artistas, son artistas e intelectuales en la modernidad, que tienen una conciencia burguesa. Esa no es la cultura que necesita México. Se pueden muy bien a seguir reproduciendo su cultura en Europa. Aquí necesitamos cultura popular. Aquí necesitamos intelectuales que sepan hablar al pueblo. Porque necesitamos justamente producir una cultura que pueda reflejar al pueblo verdaderamente en su rostro de todos los colores.
Entonces, realmente la conciencia burguesa es también, decía el filósofo Juan José Bautista, es el termidor de las transformaciones. Nos vamos a tener que depurar también aquí adentro, también al interior de nuestro movimiento. Vamos a tener que hacernos la crítica, pero una crítica hacia adentro. No una crítica de sectarismo, sino una crítica del cual nadie está a salvo. Y el que dice que no tiene pecado de la modernidad, que tire la primera piedra, estamos todos allí metidos, unos más, otros menos, pero estamos todos. Entonces nadie puede decir que es descolonial, no, porque el ser descolonial no puede ser un estado, así como nuestro movimiento no puede, o sea, está en esa contradicción de ser partido, pero tenemos que seguir del espíritu del movimiento. En el momento en que nos anquilosamos, nos perdemos. Así que bueno, hay mucho que trabajar. Ahora, sobre esta pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para descolonizar la educación? Pues yo creo que fundamentalmente lo que se requiere es que aprendamos a pensar nuestros problemas. O sea, eso es lo que nos va a dar la guía y la medida de todas las cosas. Y ya hemos empezado. O sea, precisamente este esfuerzo de diálogos por la transformación, este proceso de ir gestando entre todos juntos el proyecto de nación, el discutir cuáles son los problemas que tengo en mi comunidad, cuáles son las soluciones para atender esos problemas. O sea, el proceso, la discusión, el trabajo político, el consenso, eso es lo que nos va a permitir tener la cultura comunitaria que necesitamos. O sea, ese es el camino. La discusión, el diálogo, el involucrarnos en nuestras comunidades, el involucrarnos en nuestros problemas. Y que además aprendamos a ver nuestros problemas no como problemas regionales, porque hay también otras comunidades que tienen problemas similares a los nuestros. Y que cuando lo vemos, son problemas también en un sentido mundial. No es que mi comunidad tiene problema de agua, no, es que estamos viviendo una crisis medioambiental global y por eso a mi comunidad le hace falta agua. Entonces ahí el problema de mi comunidad, para poder yo explicar, necesito elevarme y ver el problema que está de fondo. Entonces eso no me aísla, no es que me vuelvo regionalista, no, me tengo que conectar con las grandes discusiones, con las investigaciones que hay, con los problemas que están viviéndose en otros lugares. Entonces, yo digo, la educación tiene que ser resolución de problemas, porque en realidad toda producción de conocimiento fue históricamente resolución de problemas. Por eso es que queremos saber. El ser humano quiere saber porque quiere saber vivir. Saber vivir significa tener una vida plena, tener una vida buena, tomar buenas decisiones, alimentarse de lo que se tiene que alimentar uno para poder tener una vida sana. Entonces, siempre el conocimiento estuvo ligado a la vida. El problema fue que la ciencia moderna, y eso daría para otro tema, la ciencia moderna se desembarazó de la vida, porque dijo que no, que ya era demasiado tan neutral, tan neutral, tan neutral, que no tenía que servirle a ningún amo y terminó sirviéndole al amo capital. Eso fue lo que pasó. Hoy la ciencia que tenemos tiene un conflicto de interés. Esto me lo dijo la doctora Elena Álvarez.
¿no? Directora del CONACYT, que decía, los científicos, el 90% de los científicos, ¿no? Tiene un conflicto de interés porque no hace investigaciones para reproducir la vida. Hace investigaciones para servirle a alguna gran transnacional. La ciencia está presa de los fondos que dan las farmacéuticas, las empresas, el capital. O sea, ahora se tiene con anterioridad el resultado de la investigación. Miren nada más qué cosa más extraña. El empresario de la leche paga al investigador para que le demuestre que la leche es sana y es buena para la vida. O sea, no es que el investigador se pregunta, ¿la leche será buena para la reproducción de la vida? No, el investigador ya tiene la respuesta y ahora tiene que construir un argumento. ¿Saben cómo se llama eso? Sofista. No tenemos científicos, tenemos sofistas. Entonces, eso, yo diría, ligar la educación a la resolución de los grandes problemas de la humanidad, que además siempre pasan por comenzar a vislumbrarlos en los pequeños problemas de nuestras comunidades. Desde ahí, ese es como el camino. Y bueno, ¿qué implica reconectar con la raíz? Pues yo diría, de manera así muy sintética, implica reconectar con la vida. Eso es. La comunidad, al final, hacia donde nos lleva, es a la reproducción de la vida, y que es la vida siempre de todos, porque la vida es comunitaria. Esa es la cosa también maravillosa. No hay un solo organismo que se autorreproduzca a sí mismo encapsulado de su medio. No, todos nos alimentamos de todos y nos nutrimos de todos. El árbol produce semillas y no todas las semillas se vuelven árbol. La mayor parte de las semillas se vuelven alimento para otras especies. Y el árbol mismo, cuando termina su proceso de vida, se reintegra y vuelve a ser alimento. Entonces, la comunidad es el modo intrínseco de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir en comunidad. Y de esa manera vamos a aprender a vivir realmente. Gracias, Katia, por esta segunda donación. Y me recordaba dos textos, uno de Alfonso Torres, El retorno a la comunidad, y Miguel Lisbona, aquí en Chiapas, coordinó un trabajo, un libro se llama La Comunidad Debate, digamos, que desde diferentes puntos de vista ponen precisamente a la comunidad y a la cultura comunal como en el centro de las preocupaciones, de algunas de las preocupaciones, de algunas cuestiones en el campo de las ciencias sociales. Y esto resulta muy clave, y entonces viene la necesidad de preguntarse, de poner esa categoría en juego, en movimiento, y preguntarse qué tanto significa esto, cuáles son sus implicaciones en todos estos distintos ámbitos de la vida, para pensarlas desde el sentido comunidad. Qué potente resulta entonces, ¿no? En el campo económico, en el campo político, en el campo de la cultura, y por algo justamente pensando en la descolonización del poder, del saber y del ser, como estas tres grandes vertientes en que se ha construido,
la perspectiva de la decolonialidad, hay un texto de la autora, ahora no me recuerdo, pero justamente revisando a Mignolo, habla sobre poder saber y ser desde la comunalidad, ¿no? Digamos, porque ahí hay una fuerza, ahí hay una raíz sobre la cual pues tenemos que poner mucha atención. Eh, y esta otra cuestión, por supuesto, es clave también en la perspectiva decolonial. Se ha dicho, pues lo primero lo primero que supone la descolonialidad o el descolonizar es problematizar, ¿no? Pensar desde nuestras realidades, nuestros problemas. Y cuando uno descubre cómo es que llegamos a este estado de cosas, pues lo que tenemos enfrente justamente es la modernidad, la colonialidad del poder, del saber, del ser, y por lo tanto, pues ahí se presenta la descolonización como un proyecto, eh, el cual desde diferentes aristas tenemos que hacer frente, ¿no? Y ¿dónde comienza? Efectivamente, pues comienza con cada sujeto, comienza con cada uno de nosotros, por supuesto, abriendo espacios, rehabilitando espacios, descubriendo nuevos espacios de convivencia, como dialógica, comunal, en donde podamos generar este acto, esta acción de construir conciencia y horizonte posible, ¿no? Otro horizonte posible que tiene como núcleo central la vida. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Dura tarea también esto que coloca nuestro presente de cómo estamos viendo al otro. Porque justamente en esta idea del espejo, críticamente, justamente yo puedo estar representando al agresor, al enemigo del otro. Entonces, la importancia del diálogo, la importancia de la construcción de conciencia, de horizonte común, para restablecer esa relación del tú y yo, ¿no? Del nosotros. Bueno, ok, perfecto. Bueno, ya no tenemos más preguntas ahí en el chat. Agradecemos de nueva cuenta a la doctora Katia Colmenares por su presencia, su participación en este sexto conversatorio. Estamos muy agradecidos por la donación que nos ha hecho. La comunidad es donarnos, y hoy hemos tenido una experiencia de ello. Nos sentimos alegres, felices, de que tenemos la capacidad de donarnos sin que medie nada más que esta utopía de construir una humanidad otra a lo que el proyecto de la modernidad planteó, y que nos pone en el presente en un momento crítico en muchos órdenes
de la vida, como ya ha quedado claro, y que estamos frente a un conjunto de circunstancias que implican eh, otro lugar de colocación, otro lugar de enunciación, como se dice en la perspectiva de colonial, y este es volver a nuestra raíz, volver a nuestro humus, al polvo, a lo que somos, a nuestros pueblos, y de ahí recuperar claves de sentido para, pues para restablecer este tejido humano, social, comunitario. Muchísimas gracias, Katia. Gracias a todos los que nos escucharán en lo sucesivo, porque este programa queda grabado, instalado en YouTube y seguramente en algunas otras redes sociales. Así que saludaremos siempre cuando alguien abra el canal, con mucho gusto. Y yo me despido y dejo el micrófono de vuelta al doctor Armando Rojas. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Daniel. Gracias, maestra Katia. Verdaderamente que en lo particular alimenta mi espíritu este tipo de diálogos, el saber que no estamos solos, porque a veces desencanta un poco el sentirte solo y ver que son más los que no quieren, ¿no? Que los que quieren, pero simplemente con uno o con 10, dijera Abraham, con 10 que hayan, creo que con esos podemos cambiar al mundo. Y bueno, continuamos. Yo quiero pensar que este es un cierre y apertura para un trabajo mucho más amplio que podamos ir construyendo con usted. Nos identifica propiamente pues todas las matrices categoriales con las que venimos trabajando de hace años. Bueno, nos identifica afectivamente el haber coincidido con el maestro Juan José Bautista, ¿no? Que es otro vínculo que nos une y nos une Enrique Dussel y nos une Hugo Semmelman y nos une Hicken Lambert y nos une, bueno, el amor a la patria grande, ¿no? Pues muchas gracias, maestra, maestra con toda la amplitud de la palabra y bueno, pues agradecerle a todo el público, a hermanos que se conectan desde la patria grande con los cuales hemos venido compartiendo, construyendo sueños y utopías. A los hermanos de aquí de México también, que también cada vez van siendo más y eso nos alegra. Compañeros de aquí de Chiapas, que tenemos pues el gran desafío, el gran reto en este próximo gobierno de poder tener la posibilidad, pero también la responsabilidad de construir otro mundo posible, otras relaciones posibles, otra educación posible, otra cultura posible. Pues muchas gracias, buena tarde a todos y un fuerte abrazo. Gracias, siempre gracias.